Bueno, ahora sí, después de estar 2 semanas probando lo que es el nuevo Tony Iommi, vamos a poder hacer una reseña más detallada, sacar mejores conclusiones que lo que fue el video de primeras impresiones. Vamos a hablar bien de su aroma, su desempeño, a quién lo veo dirigido, las ocasiones de uso. No voy a poder evitar también hacer una comparativa con el Tony Iommi anterior y ahí definir cuál me gusta más a mí, pero quiero aclarar que todo esto es subjetivo sobre mi punto de vista y bajo mi gusto personal, obviamente, ¿no? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan? Para los que no me conocen, mi nombre es Roberto y hoy vamos a pasar a hablar bien detallado de lo que es el Tony Iommi nuevo. Les leo las notas para los que no pudieron ver el video de primeras impresiones, lo hacemos rápido. Tenemos notas de salida canela, azafrán y manzana. En las notas de corazón tenemos cuero rosa y en las notas de base tenemos papiro, musgo, pachuli y almizcle. Empezamos por lo que es el aroma. En el aroma, en la salida ya tenemos la sensación picante y especiada del azafrán y se empieza a mezclar con lo que es canela. Es una salida muy especiada que va tomando levemente unos tintes afrutados, aportados por la manzana. Le da una sensación por ahí de frescura. No es una sensación frutal como lo era en el Tony Iommi anterior, que la maracuyá se la sentía bien prominente. Acá la manzana está como más de fondo, aportándole unos leves tintes afrutados y como una sensación fresca. A medida que el perfume empieza a secar, empieza a tomar protagonismo lo que es el cuero. No es un cuero rústico, no es un cuero animálico, es un cuero más bien refinado, es como si fuese una chaqueta de cuero. Se empieza a sentir también lo que es la rosa, es una rosa como aterciopelada. Te puede dar la sensación como si fuese de iris, un iris mantecoso, pero es la rosa. Ya en el secado empieza a tomar protagonismo más la parte amaderada, empieza a tomar protagonismo ese pachuli, dándole una sensación terrosa, que puede ser un pachuli como el del Iommi anterior, y también se va a sentir la nota de papiro de Egipto, que le va a dar esa sensación bien amaderada. En conclusiones, es un perfume que yo siento que las notas toman más protagonismo y terminan emergiendo mucho más en lo que es el secado que en lo que es en la vida total de la fragancia. Si bien tenemos esa salida, como dije, especiada, empieza a sentirse el cuero, yo siento que las notas toman más protagonismo en lo que es el secado. Es un perfume bastante amaderado, bastante especiado, donde las diferencias que yo le siento con el otro Tony Iommi es que en el otro teníamos más la parte licorosa mezclada con maracuyá y con pachuli, y acá vamos a tener una nota de manzana, pero en vez de estar acompañada con lo que es ron, está acompañada con lo que es más especias y con una nota de papiro que yo la siento bastante prominente, que le da una sensación bastante amaderada. Hablando de las ocasiones de uso, lo veo un perfume formal, lo veo más formal que el Tony Iommi anterior. Este por ahí lo veo para reuniones o para ocasiones especiales, si tenés una reunión de trabajo, requiere una vestimenta bastante formal. El otro por ahí era un poco más descontracturado, lo podías llegar a usar para salidas. En ese sentido yo noto esa diferencia. En cuanto a edades, lo veo un perfume de unos 30 años para arriba, y en cuanto a género, este lo noto mucho más unisex que lo que era el primer Tony Iommi. Ahora, si yo tengo que sacar conclusiones de cuál de los dos me gusta más, y yo creo que el primer Tony Iommi dejó la vara muy alta y hoy a mí me gusta mucho más que lo que es esta versión. Pero bueno, eso es muy a gusto personal y a gusto de cada uno. Como siempre, prueben ustedes los perfumes y evalúen ustedes cuál es la mejor opción. Ahora quizás si te gustó demasiado lo que es el Tony Iommi anterior, quizás te pase como a mí, que este perfume, si bien me gustó, me dejó como un leve sabor amargo porque esperaba por ahí algo más desafiante o algo más arriesgado, más jugado, y me encontré con que es algo más formal. Entonces por ahí en ese sentido yo me quedo con el anterior, pero no estoy diciendo que este sea un mal perfume, me parece un perfumazo, pero el otro creo que dejó la vara demasiado alta. Ahora bueno, si los perfumes están alicorados o con una sensación gourmand como era el anterior, no te terminaba de convencer, por ahí este sea una mejor opción porque va por otro camino. La comparación yo la hago porque los perfumes realmente se llaman iguales, son de la misma línea. Es como si fuese un flanker, entonces obligatoriamente hay que hacer una leve comparación. Pero como dije antes al principio del video,
Es todo muy subjetivo, este es mi punto de vista, son mis gustos personales, yo nada más estoy tratando de darte una idea de para qué lado va el aroma. Así que bueno, si tenés la posibilidad de probarlo antes de comprarlo a ciegas, te recomiendo que lo hagas. Si te sirvió el video, te invito a que le des like, a que lo compartas, a que te suscribas. Como digo siempre, perfúmense que la vida es demasiado corta para oler aburridos y nos vemos en un próximo video en el Bodegón de los Perfumes. Chau.